Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Leo. Una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal Gate of Leo y su servidor Ubaldo Quiñones les trae hechos, noticias, información muy importantes. Y sin más vueltas, vayamos a algunos hechos, noticias, información muy importantes. Muy importantes, referentes todavía a los acuerdos firmados allá en Vilnius, Lituania, este pasado 11 y 12 de julio, en el cual se reunieron los diferentes representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque esto no termina ahí, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el principal peligro para la humanidad, más allá de quienes quieran defenderlo o no. Ese es el problema. Y los acuerdos tienen consecuencias en el área económica, política, social y militar. Por lo tanto, lo que haga la OTAN en las reuniones que realiza, los acuerdos que se firman, es verdaderamente un polvorín a punto de explotar. Y hablo justamente de que en esa reunión se puso a China como el principal desafío y a Rusia como la principal amenaza de seguridad, tanto para todo Occidente colectivo, así como para este organismo, o sea, la OTAN. Y cuando la ponen a ese nivel, ¿qué otros acuerdos alcanzaron? Incrementar el presupuesto militar en todas las naciones que conforman este organismo. Un cordón de seguridad, del cual, aquí te va, empezamos con esto, hechos, noticias, información, y al mismo tiempo desmontar los mitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desmontar esos mitos que te pintan los grandes medios o políticos o sus principales defensores, el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es el principal beneficiado con todo esto. No Europa, que se hunde a pasos agigantados. Desmontar justamente lo que es la OTAN, porque la OTAN fue creada supuestamente como un organismo de defensa. Pero ahorita lo voy a exponer yo, y no lo digo yo, lo van a decir algunos diputados alemanes, te voy a dar la información, que hablan verdaderamente de desmontar los mitos de la OTAN. Algo que su servidor ha venido exponiendo constantemente en cada video que habla referente a los diferentes conflictos, y como la OTAN no se trata de un arma, o no se trata de un organismo de defensa. Yo le dije, pero te lo voy a confirmar, que aún no siendo uno de esos grandes académicos que vienen de Harvard o que vienen de UCLA y todas estas grandes universidades de Estados Unidos o de Europa, todo lo que he venido diciendo, los personajes que dirigen la política más importante del planeta me lo vienen confirmando. Cuando les dije que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es un organismo de seguridad, es un arma de ataque. Es la principal arma de Estados Unidos. Que quienes se van colocando o van firmando como miembros de este organismo pierden su soberanía, ¿ok? Y pierden en la democracia. Yo le he venido diciendo, para quienes me siguen, y muy en especial aquí a mis detractores, tienen que temblar, porque obviamente ya no solamente lo dice su servidor. Finalmente, las personas coherentes se empiezan a entender, pero vamos a dejarla ahí, no lo que diga yo, porque los que me siguen ya saben quién soy y cómo he hablado directamente de dónde está el problema, dónde está la solución, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Que lo digan los medios de comunicación de otra manera, bueno, el problema de ellos. Vamos aquí, justamente les decía yo de estos acuerdos de Minsk, de estos acuerdos allá en Vilnius, ya le dije. Ahora, vamos a lo que dice el señor Robert F. Kennedy Jr. Hablo justamente del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, que advierte que el señor Joe Biden, escucha tú, el señor Joe Biden podría estar conduciendo al mundo a una gran guerra, a una confrontación directa con Rusia. El envío de 3,000 o 4,000 efectivos, reservistas de los Estados Unidos al este de Europa no tiene como intención reforzar la seguridad en la región, sino que prepara un posible enfrentamiento directamente con Rusia. No lo dije yo, lo dice el señor Robert F. Kennedy, un candidato presidencial de los Estados Unidos. ¿Estoy mal? Bueno, ahí tienes, por ejemplo, una de las informaciones y noticias. Vamos aquí ahora a lo que dice justamente China. Porque te digo que en ese acuerdo, en esas 4,400 páginas de estupidez que firmaron los diferentes representantes, te dije yo que habían puesto o colocado a Rusia como la principal amenaza, a China como el principal desafío, porque después de Rusia viene, por supuesto, Pekín, o si se puede de manera conjunta,
Lo van a hacer en contra de los dos. Pero Estados Unidos quiere precisamente que todo Asia, las naciones títeres y lacayas, sean las que luchen en ese territorio en contra de China, apoyados por Estados Unidos, dirigidos por Estados Unidos, y Europa lucha en contra de Rusia, dirigidos desde el territorio ucraniano, pero dirigidos por los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos crea el conflicto y deja que otros peleen el conflicto que él quiere, para luego que se vean destruidos, él darles el apoyo financiero que necesitan para someterlos al capitalismo depredador y salvaje de los Estados Unidos. O sea, una jugada maestra, pero los perdedores son ellos al no entender a qué juega Estados Unidos. Así de simple. Fíjense qué sencillito es entender la geopolítica. No necesitas excavar aquí y allá para entender el verdadero juego. Y ese es exactamente el juego. Pero bueno, ese no es mi asunto. Vamos aquí a lo que dice Pekín. Esto es para irte poniendo en contexto lo que representa la OTAN. ¿Qué realmente es la OTAN? Yo ya lo he dicho miles de veces, pero me lo van confirmando los de arriba. Vamos aquí. Pekín, no hemos olvidado la deuda de sangre que tiene la OTAN con el pueblo chino. No hemos olvidado esa deuda que tienen. Entonces, ¿qué es la OTAN? Aquí vamos nuevamente. Vamos a violar la OTAN. Ya te dije lo que dijo el señor Robert F. Jr. Kennedy. ¿Okay? Candidato presidencial, que espero que gane las presidenciales. Si no puede el señor Donald Trump, yo espero que gane él. Uno de ellos dos sería el más conveniente para los estadounidenses, no los locos que hoy quieren guerra. Vamos aquí. Tras las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya te he dicho por qué, porque también pone a China como el principal desafío, y precisamente por eso Joe Biden le pidió que rompieran todo tipo de relaciones comerciales con China, especialmente en el sector de las grandes empresas tecnológicas, que son las que crean y diseñan la tecnología del futuro. Comunicaciones, armas hipersónicas y todo este tipo de armamento. La guerra de los chips que desató Estados Unidos, que desató Estados Unidos en contra de China para no venderle chips, microchips o digamos conductores y semiconductores. ¿Para qué? Para detener el avance de China. Y le ha pedido a Europa que haga exactamente eso, y es lo que se está luchando. O sea, de manera conjunta se está luchando en contra de China, una guerra híbrida, y en contra de Rusia, una guerra militar. Yo he dicho, todo Occidente. Fíjate la estupidez e incongruencia. Pero vamos a continuar con esto. Tras las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la que afirmaba que la creciente asertividad de Pekín afecta la seguridad del bloque militar. La OTAN siempre busca un enemigo para seguir viva, para mantenerse viva. Y si no hay un enemigo, inmediatamente crean un conflicto para darle la justificación a la existencia de un organismo que debe haber sido sepultado desde hace mucho tiempo, porque es la principal amenaza para el planeta entero. Y con esto Estados Unidos, con la OTAN como brazo armado de los Estados Unidos, quiere ir imponiendo una dictadura global. Esto es algo que yo venía advirtiendo, que ahorita lo confirman otros. Vamos aquí, ¿ok? Pero aquí viene precisamente para qué la OTAN y Estados Unidos busca siempre una pelea. ¿Por qué divide a las naciones? ¿Por qué echa en contra a Taiwán, en contra de China? ¿Por qué echa en contra a Surcorea de Norcorea? ¿Por qué no quiere que haya una unificación de esas dos islas o de esas dos naciones? ¿Por qué? Porque les interesa mantenerlos divididos y enfrentados, para de esta manera justificar la existencia de la OTAN y la existencia de las bases militares de Estados Unidos para ir dominando a las naciones. Y utiliza a esos pendejos para que hagan las guerras que quiere Estados Unidos. Es así de simple. Pero vamos aquí. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Hua Chuanqing, ha recordado que es en la misma alianza del Atlántico Norte la que involucró en la política interna a los países alrededor del mundo, y amenaza no solo con un poder militar, participando en guerras y causando sufrimiento a millones de personas. China tiene políticas conservativas, no es la OTAN la que ha involucrado a políticas de bloques.
China tiene políticas coercitivas, no es la OTAN la que ha involucrado en políticas de bloques y operaciones militares en todo el mundo, amenazando a otros países con la fuerza y desafiando los intereses, la seguridad y los valores a nivel mundial. Escribe el vocero precisamente de el representante de China. Además, el representante de China indicó que la Alianza Atlántica es la que ha pisoteado el derecho internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. No hemos olvidado la deuda de sangre que tiene la OTAN con el pueblo chino por el bombardeo de la embajada de China en Yugoslavia, en la cual murieron precisamente cuando vino el ataque a Yugoslavia en 1999. La OTAN realizó los peores ataques aéreos sin precedentes. No les importaron hospitales, escuelas, puentes, sino atacaron de manera discriminada a la población yugoslava. Esos son violación de derechos humanos. Pero el señor Karim Khan, el representante de la supuesta Corte Penal Internacional de Justicia, no tiene ojos más que para el señor Vladimir Putin. No tiene ojos para los criminales como el que realizó este ataque en contra de allá, que fue el señor Bill Clinton. No tiene ojos para el señor George W. Bush, no tiene ojos para el señor Barack Obama, que fue el que inició más guerras en todo el planeta. No, para ellos no hay. Esos son defensores de la libertad y la democracia, llevando y masacrando a naciones enteras en el nombre de esa libertad y esa democracia, señores. No se equivoquen. Estamos llevando libertad y estamos llevando democracia. Alguien que se trague ese cuento. Pero bueno, vamos aquí más adelante. Ok, esto es lo que dice China, esa deuda de sangre que tienen. Ok, para quienes mis amigos, seguidores, suscriptores que todavía están esperando algo referente al conflicto en Ucrania, no hay mucho. Solamente les puedo decir que se ha detenido un poco, ya sea por alguna razón u otra. Por un lado, porque Ucrania ya no cuenta con municiones, ya no cuenta casi con armamento. Y todo hasta hoy, cualquier intento por parte de Ucrania, cualquier intento de contraofensiva ha culminado en un total y rotundo fracaso. Un ejemplo de esto, The New York Times advierte que el ejército de Ucrania ha perdido el 28% de los vehículos de combate y de infantería Bradley que le envió el Departamento de Estado, solamente en 2 semanas. En 2 semanas, el gobierno de Rusia, y aquí vamos a una noticia que me parece a mí un poco extraña. Ahorita te voy a hablar de la OTAN, pero los que quieren saber sobre el conflicto, no hay mucho que hablar. Okay, el Centro de Coordinación de la ONU, que se ha olvidado, eso es referente al acuerdo de granos, que Rusia ya no quiere firmar porque no le han permitido realmente realizar tampoco ningún tipo de acción para beneficio de Rusia. El ejército ruso impidió un desembarque de tropas ucranianas en el margen de la izquierda del río Dnieper. Nuevamente, el ejército de Ucrania trató de lanzar un ataque en contra de la región controlada por Rusia, tratando de atravesar el río Dnieper con 4 o 5 lanchas rápidas que supuestamente con personal especializado. Tan pronto fueron localizadas o fueron captadas por las imágenes de las imágenes satelitales de Rusia, les lanzaron un ataque de artillería pesadísimo y destruyeron completamente. No hay nada, ya en Ucrania no hay nada. Precisamente la reunión de Vilnius es la desesperación de Occidente colectivo porque sabe que han fracasado en su intento de derrotar a Rusia en el campo de batalla, al menos a través del territorio ruso. Entonces, ¿qué necesitan? Una guerra más extensa, que es lo que está diciendo el señor Robert F. Jr. Kennedy, que está hablando referente al envío de personal de reservistas de Estados Unidos. ¿Para qué? Para extender la guerra, lo que su servidor ha venido advirtiendo, lo que dice China. Pero vamos aquí, ahora al punto culminante. Te hablaba hace unos momentos referente a lo que había dicho la señora Annalena Baerbock, referente al nuevo comunicado referente en contra de China, la visita que realizó, justamente en el cual acusó a China, obviamente, de estar compitiendo y de ser el principal rival de Alemania. Y aquí tienes, fíjate la estupidez de la señora Annalena Baerbock. Fíjate la estupidez, ¿ok? Escucha esto, y ahorita te estoy hablando de la OTAN. ¿Por qué Europa se está hundiendo? Ahorita te voy a decir exactamente, porque Annalena Baerbock no tiene nada, dice lo siguiente, no tiene nada que ver, ¿ok?, la conexión entre la pobreza en Alemania y los millones que gastamos en Ucrania. No tiene nada que ver. O sea, la señora trata de decir que el conflicto en Ucrania no ha afectado ni a la economía, ¿ok?, ni a los intereses de Alemania. Fíjate la estupidez.
Cuando yo te he dicho que el Nord Stream 1, ellos que iniciaron la guerra o las medidas coercitivas o las sanciones económicas en contra de Rusia y que han perjudicado más a sus propias economías que el sabotaje del Nord Stream 1, Nord Stream 2, del cual el señor Olaf Scholz escuchó al señor Joe Biden decirle en su cara que no iba a haber Nord Stream 1 y Nord Stream 2 si Rusia intervenía en Ucrania. Fíjate nada más la estupidez. Destruyeron, lo sabotearon y ahora Alemania no cuenta con energía ni suficiente ni barata. Por lo tanto, se vuelve muy incompetitiva y por lo tanto pierde interés para el mundo. Y ahora dice que no hay conexión esta señora. Pero vamos a dejar ahí. Ok, contraponer el sufrimiento en Ucrania con las prestaciones sociales en Alemania no ayudarían a nadie aquí. En Alemania, el que tenga poco dinero ya sería una burla para los ucranianos. Mira, vamos a ir más despacio. Contraponer el sufrimiento en Ucrania en las prestaciones sociales en Alemania no ayudarían a nadie aquí en Alemania. Que tenga poco dinero y sería una burla para los ucranianos, declaró la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. Respondió hacia una pregunta sobre si tiene sentido que Alemania, que recientemente anunció otro paquete financiero de ayuda militar a Ucrania de 700 millones de euros para Ucrania, siga apoyando a Kiev financieramente, mientras muchas familias no saben si podrán ir de vacaciones, de verano, debido a la alta inflación. Y dice la señora, para mí, una cosa no tiene nada que ver con la otra, dijo Baerbock. Agregó que esta situación es ciertamente lamentable y que su partido aboga por tomar medidas para reducir la pobreza entre los niños. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la guerra. Nada. Fíjate la estupidez y la incongruencia. Pero yo te he dicho que cuando Annalena Baerbock o el señor Olaf Scholz o el señor Josep Borrell o la señora Ursula von der Leyen, cuando hablan, no es más que para decir estupideces, que de una y otra manera afectan a toda Europa colectiva. Pero bueno, es lo que decidieron elegir, o quien los eligió, para que veas tú cómo las oligarquías deciden quién gobierna en Europa. Pero no las oligarquías solamente. Allá Estados Unidos es el que ha creado y diseñado un modelo perfecto para que únicamente en Alemania o en Europa, en cualquier región de Europa, solamente haya representantes de esa nación que respondan a los intereses de Estados Unidos. Yo le he dicho una y otra vez, su sistema democrático es una mierda, está acabado. Ahí solamente va a gobernar alguien que represente los intereses de Estados Unidos. Hasta que no rompan con eso, no va a haber cambio en Europa. Según la política, la razón de la inflación en Alemania, el aumento del hambre en el mundo y el hecho de que también tengamos una recesión económica en Europa, es un conflicto ucraniano, por lo que esta brutal guerra de agresión rusa debe parar. Primero dice que no y luego dice que todo lo que está sucediendo es culpa de la guerra. Fíjate las incongruencias. La misma señora, cuando te está diciendo al periodista que nada tiene que ver la crisis económica, la crisis social, el empobrecimiento en Alemania, que nada tiene que ver con el conflicto, y al final dice que es culpa de Rusia y que todo tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Esa es la inteligencia que hay en Europa. ¿Qué puedes esperar tú si vives por allá? ¿Qué vas a esperar tú de estos señores? Pero ahora vamos a lo más importante, la OTAN, de la cual su servidor les ha venido advirtiendo a unos y a otros desde hace muchos años. Escucha esto. Disputan Alemania sobre el discernimiento de los 3 mitos sobre la OTAN. ¿Ok? Sabine Dagdalen afirma que es una mentira histórica descarada que la OTAN sea una alianza defensiva que protege los derechos humanos, dado que millones de civiles fallecieron como consecuencias de las guerras de Estados Unidos y sus aliados. ¿Sí o no? ¿O se equivoca? Yo creo que no, ¿verdad? Millones de personas. La afirmación de que la OTAN es una alianza, para que veas tú lo que es la OTAN, ¿ok? Lo ha dicho su servidor mil veces, pero vamos a ver aquí. La información de que la OTAN es una alianza defensiva que promueve la democracia y protege los derechos humanos es solo un mito. Y está demostrado que no es cierto,
porque los numerosos actos de violencia del derecho internacional cometidos por sus miembros, especialmente los Estados Unidos, según declaró la diputada alemana del Partido de la Izquierda, Sebim Dagdalen, en una reciente sesión parlamentaria. De acuerdo con la diputada, cuando se habla de la OTAN, suelen propagarse 3 mitos. Uno, el primero, es que se trata de una alianza defensiva, porque así es como nos lo pinta todo el tiempo el señor Jens Stoltenberg, Josep Borrell, Annalena Baerbock, la señora von der Leyen y Estados Unidos, que es una alianza defensiva, y es totalmente un absurdo. Vamos aquí. No, una alianza defensiva. No fue la OTAN la que atacó Yugoslavia, que es la deuda histórica que tiene contra China, porque mató en 1999 a todos los embajadores de China allí en su embajada en Yugoslavia. Esa es la deuda que tienen con China y no se olvida. ¿Ok? ¿No fue acaso ella la que destruyó a Yugoslavia? ¿Yugoslavia amenazaba a alguna nación de Europa? No. ¿A Estados Unidos? No. Entonces, ¿por qué la agredieron? Si se trata de una alianza de defensa. Congruencia, señores. ¿Ok? Yugoslavia en una guerra que violó el derecho internacional. ¿No fue la OTAN la que atacó a Yugoslavia? En una guerra que violó el derecho internacional. Quitaron al entonces presidente de Yugoslavia únicamente porque estaba dando un giro en contra de los intereses de Estados Unidos. Es todo. Eso es Estados Unidos. ¿Ok? Al derecho internacional. Bombardearon emisiones de televisión, civiles, puentes, carreteras, hospitales. Se llevó a cabo, no fue la OTAN también acaso la que llevó a cabo la guerra en Afganistán durante 20 años con cientos de miles de civiles muertos y muchos crímenes de guerra. Expresó, ¿no fue así? E Irak, ¿basado en qué? En una farsa del señor Colin Powell, que mostró un frasquito de mierda diciendo que era arma química, y eso fue suficiente para irse a una guerra donde murió 1 millón de personas. Que hablar de Libia, que hablar de Yemen, que sigue sumergido en una guerra. ¿Apoyado por quién? Por estos, los que son una alianza defensiva, haciéndole la guerra al planeta. Pero voy a seguir. El segundo mito calificado por la funcionaria de mentira histórica descarada, es que la OTAN es una alianza de democracia y países, es una alianza de democracias, ¿ok? Es que la OTAN es una alianza de democracias y países con estados de derecho. Señaló que solo hay que recordar que durante la existencia de la alianza ha tenido un miembro con un régimen fascista, refiriéndose a Portugal desde 1932 hasta 1968. En el país estuvo bajo la dictadura del primer ministro António de Oliveira Salazar, que llevó brutales guerras coloniales, enviando tropas a las colonias portuguesas en África, Angola, Guinea, Bissau y Mozambique, y ya era parte de la OTAN. 4,5 millones de personas murieron solo en los últimos 20 años como consecuencia de las guerras de Estados Unidos y sus aliados, la OTAN. Así la democracia de Estados Unidos de derecho, así son las democracias y el Estado de Derecho para los Estados Unidos. Una farsa y una gran mentira. Lo he dicho yo una y otra vez. La verdad es que quien es miembro, lo que he venido diciendo yo, escucha esto. Esto es lo más importante, esto es interesantísimo. La verdad es que quien es miembro de la OTAN participa en una alianza bélica, que tiene como objetivo la expansión y pisoteo del derecho internacional y los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace la OTAN cada vez que interviene? Pisotear el derecho de los ciudadanos, los derechos humanos y acabar con toda la infraestructura. O sea, una violación en todos los sentidos y todas las reglas de los derechos humanos. Todos se violan durante cada acción de la OTAN. Y aquí vamos. ¿Ok? Declaró señalando que quien es miembro de la OTAN pierde su soberanía y democracia. ¿Qué huele? ¿No le ha dicho acaso su servidor Waldo Quiñones? Que la Organización del Tratado del Atlántico Norte solo es el brazo armado de los Estados Unidos para ir sometiendo a las diferentes naciones, y que cada nación que se va adhiriendo a este organismo inmediatamente pierde su soberanía y pierde su libertad, porque inmediatamente
las diferentes políticas, económica, política o social, que tiene que aplicar en esa nación, no depende ahora del gobierno que fue elegido supuestamente por su pueblo, sino depende de Bruselas y depende del Departamento de Estado. No, eso no es democracia, por supuesto que no es democracia. Eso es una total falacia y una gran mentira. Pero ahí lo tienes. Añadió que miembros del bloque militar también sacrifican la seguridad social de su población a través de la política de rearme masivo. ¿Por qué dice esto? Porque estaban discutiendo después de la reunión de Vilnius, porque Alemania va a incrementar, todas las naciones del este de Europa van a incrementar el presupuesto militar, pero van a disminuir el presupuesto en apoyo familiar, en los diferentes programas necesarios para el desarrollo familiar, escuelas, hospitales, educación, infraestructura. Ahí se va a reducir el presupuesto en Alemania y en toda Europa. ¿Para darle paso a qué? A la infraestructura militar. Y dicen que es un organismo de defensa. Discúlpeme. Ahora, el que me quiera decir, muchos van a decir, no, pero Rusia agredió a Ucrania. Insisto nuevamente aquí. Cuando usted quiera hablar del conflicto de Ucrania, sepa desde dónde inició. Primero, golpe de Estado. Cuando digo que fue una agresión de la OTAN en contra de Rusia es porque desde el año 2014, cuando dio Estados Unidos, junto con los socios europeos, el golpe de Estado en contra del señor Viktor Yanukovych allá en Ucrania, inmediatamente instauraron un gobierno dictatorial que le lanzó una guerra a las hoy repúblicas rusas como Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kharkov y otras regiones. Una guerra donde había habitantes rusos. Una guerra. Desde entonces, la OTAN, desde el año 2014, la OTAN le lanzó la guerra a la población rusa en esa región. Y Rusia lo único que hizo fue responder a una agresión de la OTAN. La guerra en Ucrania es una agresión de la OTAN en contra de Rusia. Es simple. El que lo quiera entender, que lo entienda. Pero aquí vemos, para aquellos que todavía se atreven a defender a Estados Unidos o a la OTAN en su conjunto, porque son la verdadera y auténtica amenaza real para la seguridad del planeta. Y si se permite el avance de esta institución, lo único que va a ir sembrando y dejando en cada nación es una dictadura que no responderá a los intereses de ningún ciudadano, de ninguna nación que se adhiera a este organismo, sino responderá única y exclusivamente a las oligarquías y a las políticas que establezcan ellos desde Bruselas y del Departamento de Estado. Es así de simple lo que es la OTAN. El que lo quiera entender, que lo entienda. Y si no, ya le di toda la información. Hechos históricos que demuestran que es un arma de sometimiento y de esclavitud, no de democracia, ni de libertad, ni de seguridad. Así de simple. Pero bueno, como siempre, de lo que siga pasando, su canal y su servidor les seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.